Que plantea el gobierno es la creación del Registro Universal de Ingresos en reemplazo de la estratificación socioeconómica. El doctor Horacio Coral es el director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Doctor Coral, buenos días. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es la idea que pretende el gobierno con el Registro Universal de Ingresos? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Yo les quisiera contar un poco sobre el registro, la forma en la que funciona. Efectivamente, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, publicamos ya para comentarios el proyecto de decreto que, como estaba mencionando Paola, es el que establece la forma en la que va a funcionar el Registro Universal de Ingresos. El Registro Universal de Ingresos es lo que es una nueva herramienta para poder focalizar mucho mejor a los hogares que requieren algunos programas sociales, algunos temas relacionados con subsidios, algunas transferencias, y hacerlo de una mejor manera en el sentido de poder integrar muchas fuentes de información que tenemos disponibles hoy en día en el Estado a través de los registros administrativos para poder corregir la información que, por ejemplo, en algún momento los hogares nos entregan de manera autorreportada a través de, por ejemplo, encuestas como el CISBEN, corregir esa información en los casos en los que podamos hacerlo con información verificable a través de registros administrativos y poder clasificar mucho mejor a los hogares. El Registro Universal de Ingresos lo que busca es precisamente hacer una estimación de los ingresos de los hogares, de tal forma que podamos saber en qué posición se encuentran con respecto a la distribución de ingresos de toda la sociedad colombiana y saber quiénes son las personas que requieren, por sus condiciones socioeconómicas actuales, unas mayores apoyos a través de subsidios o de transferencias y quiénes son las personas que además pueden contribuir más también en materia de pago de impuestos para poder garantizar esa transferencia también, esas transferencias monetarias y esos subsidios. Sí, doctor Coral, y ese registro universal de ingresos fue por lo demás aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo y las pruebas piloto arrancan ya en este primer semestre de este año. ¿En qué consisten exactamente esas pruebas piloto? Entonces, efectivamente, Paula, como te estaba diciendo, el Registro Nacional de Ingresos sí fue aprobado a través del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 70 es el que establece la creación de ese Registro Universal de Ingresos y con el decreto que publicamos la semana pasada para comentarios, estamos reglamentando ese artículo. En lo que consiste es, en este momento, como lo estamos pensando, es al menos 3 fases para la articulación o para ya la implementación efectiva del Registro Universal de Ingresos. Son unas fases de transición en el sentido en el que nosotros sabemos que, digamos, tener una nueva metodología para la identificación de los hogares que requieren este tipo de subsidios o de transferencias y establecerlo como el único instrumento de focalización, pues puede generar algunos traumatismos, por eso estamos pensando en unas fases de transición. Son, digamos, 3 fases en este momento. Una fase de acondicionamiento, en la cual nosotros, desde Planeación Nacional, con el apoyo también obviamente de otras entidades del Estado, del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales, vamos a hacer unas pruebas para poder identificar la calidad de la información que tenemos en este momento en el Registro Social de Hogares, que es, digamos, la fuente de información para el Registro Universal de Ingresos. Ahí vamos entonces a verificar toda la información que tenemos en materia del CISBEN, el de los registros administrativos, y luego de eso vamos a pasar a una segunda fase, que es la fase de desarrollo metodológico, en la cual empezamos a hacer las pruebas, como tú mencionabas, algunos pilotos, para poder identificar en algunas ciudades que vamos a escoger también este año para ver en dónde podemos hacer eso, la manera adecuada de aproximarnos a la estimación de los ingresos de todos los hogares. De esa manera, cuando empecemos a hacer el piloto en nuestra fase de desarrollo metodológico, vamos entonces a verificar cuáles son los errores que estamos cometiendo, para corregirlos y para acercarnos lo mejor posible a esa información que tenemos de los hogares. Y finalmente una fase de implementación que empezará a más tardar en el primer semestre del 2026, en la cual ya vamos a extender la realización de este Registro Universal de Ingresos, la implementación del Registro Universal de Ingresos como único instrumento de focalización de la política social, para garantizar entonces, como lo decíamos, que el gasto público social sea mucho más eficiente, para garantizar que las personas que más lo requieren pues reciban sus ingresos. Claro, ¿significa eso que se acaban definitivamente encuestas para medir la situación de los hogares como el CISBEN o como Familias en Acción, que eran por lo demás puerta de entrada a programas importantes como Mi Casa Ya? No, el CISBEN, eso es importante también decirlo porque lo hemos estado comentando en las últimas semanas, en los últimos meses también, un poco cuando ya empezamos a ver la implementación del registro social de hogares. El CISBEN como tal no se va a acabar. El CISBEN es un instrumento, es un sistema de información
que permite recoger a través de unas encuestas la información de los hogares. Este tipo de encuestas y esta manera de aproximarnos a unas condiciones socioeconómicas de los hogares no se van a acabar, van a seguir estando bajo la responsabilidad de las entidades territoriales, bajo la supervisión, por supuesto, del Departamento Nacional de Planeación, y vamos a continuar haciéndolas porque esta es la información autorreportada de los hogares. Lo que vamos a hacer con esto es que vamos a mejorar y enriquecer la información del CISBEN a través de registros administrativos para corregir algunos errores que se puedan presentar en el momento en el que se reporta la información. Y finalmente, digamos, este tipo de información, la del CISBEN y la del Registro Social de Hogares, va a alimentar el Registro Universal de Ingresos, que lo que esperamos, como tú lo decías, Paola, es que desde el 2026 podamos empezar a hacer una transición para que podamos tener un instrumento que reemplace los estratos que tenemos en este momento, porque los estratos cometen muchos errores de inclusión y exclusión, que es la manera técnica en la que nosotros llamamos eso que ustedes están mencionando, de personas que viven en estrato 6 y que de pronto no tienen los ingresos, o en estratos 5 y 4, o personas que viven en estratos 1, 2 y 3, que por las condiciones socioeconómicas que tienen deberían estar contribuyendo y no recibiendo los subsidios de servicios públicos domiciliarios. Lo que esperamos entonces es hacer una transición en este momento de lo que tenemos de los estratos a un instrumento que sea mucho mejor, que sea mucho más fino y que permita corregir esos problemas de inclusión. Sí. Quiere decir, doctor Coral, que para efectos adicionales a los de los subsidios, que tiene muchos, la estratificación socioeconómica actual en Colombia, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comercial, estarían vigentes incluso hasta el 26. ¿Y en qué esquema están pensando? ¿Cuál sería la modificación o cuál sería el nuevo modelo? Sí, entonces como estamos pensando, obviamente los estratos van a seguir funcionando, vamos a tener que hacer todas las pruebas, es una transición muy cuidadosa que queremos hacer desde el Departamento Nacional de Planeación para identificar esas cosas que estamos viendo en materia de los errores de inclusión y exclusión que cometen los estratos socioeconómicos, que en este momento se utilizan principalmente para hacer esos subsidios o para asignar esos subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Principalmente, aunque también hay otras transferencias, otros programas que se basan en esa clasificación, que como decimos, tiene muchos errores por lo que sabemos. Así que lo que esperamos es reemplazarlo por un sistema de información que sea similar a lo que actualmente tenemos con el CISBEN, por ejemplo, un sistema de información que clasifique a los hogares en unas categorías mucho más finas y que permita identificar esas posibles diferencias muy pequeñas que existen también entre los hogares. Por ejemplo, que estamos en este momento, por ejemplo, en el CISBEN tenemos una categoría A, que sabemos que son los pobres extremos, que en este momento tenemos 4 subcategorías en esa, que nos permiten identificar también esas diferencias en la pobreza extrema que van desde el A1 hasta la 4. También tenemos entonces unas categorías, por ejemplo, la de pobreza moderada, que serían los de la categoría B, que nosotros podemos subclasificar también en otras categorías, desde el B1 hasta el B4, y así con las categorías C y D, que en este momento son, la C corresponde a los de vulnerables y la D corresponde a los de no pobres ni vulnerables, debido a que el CISBEN, la manera en la que está pensado es para identificar a la población que requiere este tipo de beneficios. Al entrar en funcionamiento el Registro Social de Hogares, lo que hacemos es expandir la información y poder sobre todo mejorar esa clasificación que tienen los hogares también en estas categorías. Sí, doctor Coral, con este decreto que crea el Registro Universal de Ingresos, ¿desaparece la política de subsidios cruzados que está atada a los recibos de servicios públicos, al pago de los recibos de los servicios públicos? Queremos hacer ese tipo de pruebas para saber cómo sería la transición. Por eso estamos pensando en unas fases de transición, precisamente para verificar cuál sería la mejor manera de pasar de esa manera en la que estamos haciendo los subsidios cruzados hoy a tener una categoría que, digamos, se integre únicamente en este Registro Universal de Ingresos, que será, como les digo, el instrumento único de asignación de los subsidios y las transferencias y de los otros programas de apoyo también a las personas. Sería claro, el único instrumento de focalización del gasto público social. Sí, claro, pero entonces, ¿de qué manera van a transformar ese aporte que hacen los colombianos que ganan más para subsidiar a los colombianos que tienen menos ingresos o menos recursos? Lo que queremos precisamente es entonces identificar esos hogares a través de sus condiciones socioeconómicas. Porque en este momento, cómo funciona lo de los estratos, y ya lo mencionaban ustedes previamente, es que se basa únicamente en las condiciones de la vivienda. Obviamente hay otras condiciones que se tienen en cuenta, eso digamos es un proceso bastante complejo también que está asignado a otras entidades, pero
básicamente funciona es identificando las condiciones de la vivienda. Y de esa manera es que entonces se asume que las personas que viven en una vivienda con ciertas condiciones tienen ciertas también condiciones socioeconómicas. Lo que queremos pasar es de esa situación hoy en día en la que el